Esta noche vamos a entrar en uno de los capítulos más oscuros del chavismo, el mundo de las dobles vidas, del chantaje. Aquí tenemos que hablar de Cuba, la inteligencia castrista evidentemente, y los métodos que usó el dictador Fidel Castro. Y aparecen historias que hoy encajan, que durante años se susurraron en pasillos militares, aviones presidenciales y círculos del poder. Historias que hoy comienzan a salir a la luz pública. Buenas noches, soy Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro por Univista TV. El chavismo es una pandilla, es una secta. Muchos creen que las dictaduras se sostienen solo con armas, pero no. Las dictaduras también se sostienen con expedientes, con grabaciones, con secretos y sobre todo con aquellos de esa intimidad que no podía jamás conocerse. Según múltiples testimonios de militares, policías y hasta periodistas de investigación, el aparato cubano enseñó al chavismo a construir mecanismos de control interno usando información íntima y personal de figuras del poder. Fidel Castro lo puso en práctica con Maduro y con Chávez. El objetivo era simple: tenerlos agarrados. ¿Cómo utilizó Hugo Chávez Frías, tú como periodista de investigación, y el chavismo, las debilidades personales de aliados y funcionarios para mantener el control político? Muy al estilo de lo que lo hacían los cubanos, muy al estilo marxista, muy al estilo de los hermanos Castro, exactamente, usaban ese control para tenerlos amarrados. Pero te digo de antemano, ese era un gobierno gay, toda la gestión. Ese cuento de que Chávez era mujeriego y tenía no sé cuántas amantes y por donde pasaba dejaba un amor, Chávez fue gay desde que llegó al poder. Bueno, ese tipo de secretos ellos querían tenerlos bien guardados, no solo por la parte del homosexualismo, sino los excesos de aquellos machos alfa que también los hay, o las mujeres que están dentro de la revolución, que tienen las dos condiciones. Por un lado el lesbianismo, por el otro lado, bueno, lo dispuestas que están para las relaciones sexuales. Eso ellos lo desarrollaban, pero lo tenían como un secreto bien guardado, porque inclusive las fiestas de ellos se caracterizan porque terminan en grandes orgías sexuales, donde no importa la apetencia sexual que tenga cada uno de los que esté invitado, lo que importa es que, bueno, que se sienta bien, que esté con sus parejas, que llegue al éxtasis de la libertad de hacer lo que le dé la gana, porque tratan de tapar un poco a veces, dependiendo del cargo que tengan, esas debilidades que tengan, porque saben que les pueden sacar provecho. Entonces ellos se cuidan de eso. Esto es algo así como parecía una película que vi hace mucho tiempo, en la época del nazismo, que se llama El discreto encanto de la burguesía. Aquí hay un discreto encanto, todo es calladito, pero todo eso sucede, de todo allá en la viña del Señor. No soy homofóbico, como se dice. Simplemente fue un dato específico que ocurrió en un momento determinado y de la cual Fidel Castro, conociendo esa situación, pues chantajeaba a Hugo Chávez con Nicolás Maduro. Pero eso para mí fue un mecanismo de presión, de chantaje que hizo Fidel Castro con Hugo Chávez, este, para lograr el control político y militar de Venezuela. Fue una especie de chantaje tremendo y lo logró, además, lo logró. Logró minimizar a Hugo Chávez y logró que todas las cosas que él solicitaba, pues sencillamente Hugo Chávez era como un corderito. Bueno, lo chantajeaba con la parte esta de la relación sexual que había entre Maduro y Hugo Chávez, que lo descubrieron allá en un lugar llamado El Laguito, que era un lugar controlado absolutamente por la seguridad cubana. Es un lago en La Habana y hay como 40 edificios para diferentes naciones. Y Venezuela tenía un lugar, un edificio, y en ese edificio, pues, como siempre, grababan a todo el mundo,
todo el que llegaba a esos edificios y en cualquier parte grababan para chantajear el G2 cubano, pues encontraron que había un video entre Chávez y Maduro teniendo relaciones sexuales. Eso, pero yo no, simplemente lo hago como denuncia porque fue el chantaje permanente y eso se lo dijo eh, una mujer que era muy amiga de Chávez y lo veía permanentemente y le hacía maquillaje, lo preparaba cuando iba a hacer la rueda de prensa y una vez en un grado de confianza se lo dijo y eso me llegó a mí. En el chavismo lo copiaron y lo hicieron de una manera extraordinaria, no solamente con sus contrapartes o con sus interlocutores, la oposición, que vienen siendo lo mismo, sino también dentro del mismo chavismo. Entonces es famoso todo este tema de presuntos videos y presuntas fotos en intimidad, no, y en intimidad, sobre todo, ya que tú tocas el tema, en intimidad presuntamente homosexual, porque estos regímenes atacan mucho el tema de la sexualidad, sobre todo cuando hay algún tipo de sospecha o algún tipo de práctica homosexual. De hecho, llama la atención que en la jerarquía hay personas que son abiertamente homosexuales, dentro de la Fuerza Armada pasaba, pero ellos mantenían su familia para tener la imagen, tú sabes, de un hombre de familia, pero no era ni siquiera un secreto a voces, tanto en las bases militares como en algunos círculos del chavismo se sabían bueno, cuáles eran sus reales apetencias y además también de algunas desviaciones que muy aparte, digamos, no tenían nada que ver con la homosexualidad, pero sí con algunas desviaciones referentes a la sexualidad que rayan en delito. Hay, bueno, historias, de hecho yo estuve preso con algunos dueños de locales en Caracas y hablan, a mí no me consta, pero ellos hablaban de lo que era el hijo de José Vicente Rangel, las cosas que hacía en algunos locales en Caracas, de los cuales estas personas eran dueños. El fallecido dictador Fidel Castro entendía algo mejor que nadie: quien controla los secretos, controla el poder. Por eso, durante años, Cuba desarrolló sistemas de inteligencia obsesionados con la vida privada y sobre todo las intimidades en la cama de dirigentes políticos y también de militares, por supuesto. Eduardo Figueroa e Iván Ballesteros vienen del mundo militar y en particular de la aviación. Las historias escuchadas por ambos en los cuarteles militares coinciden mucho. Historias, y yo creo que son reales, de El Pollo Carvajal y algunos directores de la DGCIN y de investigaciones de la DGCIN, donde, claro, su función era investigar tanto al enemigo como también puertas adentro. Y ellos buscaban almacenar la mayor cantidad de información, tanto de militares como de políticos, como de empresarios, para extorsionar o para ellos asegurar su subsistencia o su supervivencia dentro del régimen. Lo más oscuro que se llegó a escuchar en La Carlota, yo trabajaba en el Grupo Aéreo de Transporte número 5 y estaba también el Grupo Aéreo de Transporte Presidencial número 4. Y hay rumores, yo no puedo asegurar si son ciertos o no, pero eran rumores que venían de personas que volaban o que eran parte de lo que era todo lo que era la cadena logística de los aviones y los helicópteros que le volaban a Chávez. Y hablaban mucho de sacrificios animales, de sacrificios de animales grandes, hasta de tigres, y algunas otras cosas que me parecen un poco inverosímiles, pero bueno, pueden ocurrir. Vuelos al sorte, ya que eran muy amantes de todo este el tema del sacrificio, con diferentes personas que a lo mejor hay historias que a mí me parecen como sorprendentes, pero es que ya con el chavismo yo creo de todo, donde hasta iban personas y hasta niños o personas muy jóvenes a estos rituales de sacrificio, porque Chávez era fanático del tema de la santería, y eso vaya que es una realidad. De hecho se convirtió en una moda en la Fuerza Armada, y bueno, había personas que no se devolvían de esos sacrificios. Eso es lo que se rumoraba dentro de La Carlota. A mí no me consta, no llegué a verlo. Se hablaba de que parece ser que tenía relaciones con uno de sus escoltas cubanos. Esto llegó al extremo que un día llegaron en avión a La Carlota, se bajó toda la tripulación, el presidente se quedó solo ahí, se quedó con una escolta y dijo que lo dejaran solo. Entonces un suboficial
tenía que hacer el chequeo después del vuelo, estaba chequeando toda la aeronave para tenerla preparada para un próximo viaje. Y en el momento que subió, él no le habían avisado nada y subió, y parece que vio en una situación embarazosa a Hugo Chávez con el escolta. Bueno, y eso le costó a este suboficial que lo cambiaran, que desapareciera. Más nadie habló de él, no se sabe qué pasó con él. Muchos dicen que lo cambiaron a una base en el interior, pero es que nadie más nunca lo vio. No sé si le dieron un dinero, cállate y te vas, tú no has visto nada. Sabes que si vistes y comentas, sabes lo que te puede pasar, porque aquí todo llevaba una amenaza. Pero esto siguió extendiéndose y no solo en el caso de Chávez, de otros funcionarios y de familiares de Chávez también, donde daban rienda suelta a sus apetencias sexuales. No solo de mantenerlos en silencio, sino de lograr el objetivo de lo que querían. Cuando te torturan o hacen abuso de tus derechos humanos, hacen abuso desde el punto de vista sexual con cualquiera de los presos, lo que buscan es lograr un objetivo, que declare lo que queremos. Lo que buscan también es darle rienda suelta muchas veces a esos torturadores para que esa mente maquiavélica trabaje y llegue donde otros no llegaron, porque lo que se busca es no solo atemorizar a ese preso político, sino mandar un mensaje tanto a los familiares como a la población en general de lo que puede pasar. Estas son copias de regímenes como el cubano, donde no solo abusaban desde el punto de vista sexual y de los derechos humanos de cada ciudadano, sino que trataban de humillarlo delante de los familiares, donde de repente tú vas a recibir una visita y recibes la visita desnudo. Imagínate que un preso tenga que recibir a su madre, pero él está totalmente desnudo. Entonces es una humillación o una ofrenda a la familia, es un acto maquiavélico donde entran muchos ingredientes, entre ellos el terror para quien ve eso o para quien se entere de eso, para que sepa que eso puede ser aplicado a cualquier ciudadano que el régimen escoja, porque lo que se trata es de mantenernos como hombres fuertes en el régimen, donde somos los todopoderosos, y muchas veces esos todopoderosos son aberrados sexuales, que tienen debilidades sexuales, y bueno, los nombres sobran: Bernal, el jefe de la Policía Nacional Bolivariana, donde ya abiertamente los ponen por las redes sociales y los denuncian por sus debilidades sexuales. ¿Era un depravado, Hugo Chávez? Para mí sí, en muchas cosas. De lo que hemos hablado, la depravación llegó a que, bueno, de repente, así como soy homosexual, puedo ser un bisexual y puedo tener miles de mujeres, como de hecho lo contó el propio comandante Pineda Castellano cuando él hizo su libro El Diablo Paga con Traición, a quien le sirve de lealtad, porque él era el jefe de los escoltas desde la campaña del 98, y ahí contaba cómo él seleccionaba ciertas damas, pero ahí no cuentan todavía si seleccionaba a caballeros. Pero eso de los caballeros vino después, que soy el todopoderoso, que estoy en el poder, que tengo todos los organismos de seguridad en mis manos para hacer lo que yo quiera y demostrarle a la población de lo que soy capaz. No me importa lo que cuenten, porque supuestamente cuando te pones ese traje todopoderoso, bueno, van a comentar de ti, pero tú tienes ese respaldo que tú eres el todopoderoso, y que eso es mentira, que eso lo dicen los habladores, pero sí hay una realidad, una perversión de todo lo que hizo Hugo Chávez, y que a lo mejor, bueno, estando como militar activo no se sabía, o a lo mejor lo sabían sus amigos más cercanos, porque siempre ellos buscan reunirse con este tipo de personas. Y en el medio militar a lo mejor haría ver que él era un macho alfa, donde se levantaban todas las mujeres del mundo, pero
como te dije, a veces ahí está la debilidad. Tengo muchas mujeres, pero ninguna me gusta. Mis apetencias sexuales pueden ser otras, o ya me cansé de esta, ahora quiero experimentar en esta. Y como tengo poder, puedo hacer lo que me da la gana. Mi aberración la puedo transformar como una política de terror para lograr lo que yo quiera, para tener en mis manos a quien yo quiera. Jorge Castro, periodista de investigación y exmiembro de la DICIP, que era un cuerpo policial de inteligencia y prevención, relata cómo funcionaba la maquinaria de presión usando la sexualidad y vida íntima de muchas figuras de relevancia para los fines macabros del chavismo. Pasó cuando comenzó la Asamblea Nacional Constituyente, cuando tenían relaciones. Ese fue el poder que en algún momento tuvo Domingo Goncalves. Domingo Goncalves era el dueño de un sitio que no sé si todavía existe en Caracas, que se llamaba El Ángelus. Y en el Ángelus iban a todos esos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y eran grabados en actividades muy, muy íntimas y muy engorrosas. Y después esa información se usó a través de la Dirección de Contrainteligencia Militar para tenerlos agarrados perpetuamente, ¿me entiendes? Pasó más recientemente con el caso este que comenté días atrás, el de una famosa discoteca en Chacao, en donde uno de los grandes escándalos que se generó fue que agarraron hasta hace poco fiscal general Tarek William Saab en una orgía y además salieron muchas cosas a relucir. Entonces, yo no sé de qué se extrañan porque eso venía pasando desde el mismo momento en que Chávez asumió el poder. Danos más detalles para los que no conocen realmente la vida de estos altos funcionarios del chavismo y del madurismo. Bueno, en el caso de Tarek, recientemente se dio a conocer que una de las razones que dio origen a su remoción, además desde el alto poder, fue que precisamente se coló, entre comillas, una grabación que fue mandada a hacer con toda la intención, porque sabían que él frecuentaba este sitio, una discoteca de ambiente, además de muy alto target, donde van figuras importantísimas del gobierno o vinculadas al alto poder. Dicen que uno de los asistentes frecuentes, además del alcalde de Chacao, es el hijo de Diosdado, por ejemplo, de esa discoteca. Y supuestamente la dueña de esa discoteca es Franci Fornino, que fue la primera esposa de Tarek William Saab. Entonces, supuestamente pusieron un dispositivo para grabar cierto tipo de encuentros adentro y se consiguieron con esta sorpresota de que hubo en medio de una orgía, se generaron una serie de situaciones incómodas que además lo comprometieron a él y facilitaron que él se separara del cargo. Bueno, esto es una copia de lo que ha sucedido, por ejemplo, en Cuba, de lo que ha sucedido en muchos países árabes, donde impera el terrorismo, así como en Irán, donde cuestionan la condición o las debilidades sexuales que pueda tener un ser humano, pero muchos de ellos la practican. Pareciera es que no aceptan imitaciones, no aceptan competencia, y estos regímenes se ponen ese ropaje de todopoderoso, como lo dije antes, para crear un terror y humillar a cualquier ciudadano, sobre todo un ciudadano que tenga esa condición y que de repente, bueno, vive su vida en condiciones normales, diría yo, es homosexual y lo acepta, bueno, pero no lo está divulgando, pues estos tipos te lanzan al escarnio público y lo que tratan es de amedrentarte y de humillarte a la vez. En el caso militar, esto es más grave, pues, porque entonces han salido personajes con ese tipo de debilidad y se quieren dar de hombres muy fuertes, pero lo hacen precisamente para ponerse un traje de todopoderoso, porque cuando tú te vistes con ese traje, estás demostrando indirecta o directamente que eres un débil. Un débil, ¿por qué? Porque tratas de ser lo que no eres o de hacer ver lo que en realidad no eres. Pablo Medina, exaliado de Hugo Chávez y uno de los hombres que participó en los primeros movimientos políticos de la izquierda continental vinculados al Foro de Sao Paulo, asegura que detrás del poder chavista existía un entramado de control basado en secretos y expedientes, además de chantajes, y en la que destacaban los oscuros relatos de la personalidad del fallecido dictador, que era un hombre violento y muy resentido. El padre lo envió a Cuba y ahí estudió en la escuela de Ñico López, después se hizo agente cubano y perfectamente yo creo que le dieron una orden para que, además que
el propio Nicolás Maduro también tiene prácticas homosexuales. Entonces, bueno, eso facilitó en ese edificio Venezuela que lo grabara Fidel Castro, pues por supuesto, no Fidel Castro directamente, sino el G2 cubano, para chantajear a Hugo Chávez. Pero me imagino que conociendo en este momento la personalidad del señor, creo que más de una vez a lo mejor él hubiese tenido deseos de hacerlo, pero yo le puse las cosas muy claras desde un principio y le dije que conmigo no se equivocara, que no era una mujer que podía dejar pasar un acto de violencia doméstica y dejarlo pasar así tan fácil. Pero también he dicho públicamente, no solamente la violencia física, Miguel Ángel, hace daño. El presidente no la te violencia pegó. psicológica. El presidente no te pegó. Pero creo que no lo hizo no porque no quiso, sino porque no lo dejó. Maduro era su preferido, después era su delfín, porque además fue un cuadro formado allá en Cuba. Maduro era un tipo además tan fanático, que iba a sus vacaciones escolares a la zafra de manera voluntaria. ¿Quién en su sano juicio hacía eso en Venezuela? Nadie. Nada más Nicolás Maduro, y por eso es que ellos lo imponen. Una vez que se muere Hugo Chávez, lo imponen como el sucesor, por eso, porque era un cuadro formado por ellos. Pero desde que Chávez llegó al poder, primero que esa relación con Marisabel la buscó. Dicen que en el primer encuentro sexual que tuvieron, además que es narrado y descrito con detalles por el propio Chávez, en una de sus tantas apariciones y en sus narrativas, que fue en su Volkswagen, un carrito que él tenía, y entonces le iba a buscar, y ella era la madrina de un equipo que ellos tenían de softball, y ella sale embarazada en el primer contacto, la primera vez que salen, y la primera vez que tienen, en la primera ocasión que tienen relaciones sexuales. Pero con el tiempo queda develado, por lo menos el caso de Alejandro Andrade, que era de su círculo íntimo, marcada y evidentemente homosexual. El caso de este señor Jesse Chacón, ahí tienes otro caso innegable. El mismo Ramírez, Rafael Ramírez, también se dice que es Roy Chatterton. Es decir, que el que no lo quiera ver es porque no se quiere hacer la vista gorda. Alfredo Peña, que era ministro de la Secretaría de la Presidencia, lo sacan de Miraflores porque lo consiguen en una situación muy incómoda en el despacho del ministro, y lo mandan para la alcaldía de Caracas, la alcaldía mayor. Entonces, siempre fue así. De hecho, creo que hay hasta un libro de Pablo Medina, y recuerdo que hace unos pocos días le hicieron una entrevista en YouTube donde él narra todas esas peripecias homosexuales del gobierno de Hugo Chávez. O sea, que ese machismo o esa virilidad, entendido como se entiende en otras partes de Latinoamérica, no es como nosotros pensábamos. Sí, eso fue una práctica constante del propio Hugo Chávez, y que, bueno, era para chantajear los secretos, para chantajear cuando quería obtener algo, cuando quería que alguien se plegara a la política que él adelantaba, entonces de las leyes habilitantes, de toda esa situación de las reformas, toda esa situación que él hizo, que iba avanzando hacia apoderarse completamente del poder. Siempre usó esas armas, las armas, por ejemplo, de, del chantaje homosexual, de la mentira, del comprar voluntades, de la represión. Para él era un arma. Y del tema de la sexualidad, mucha gente habla de lo que era que él era bisexual. No me consta tampoco, pero hay muchas cosas que sí son de dominio público, como fue la muerte de Robert Serra, el asesinato de Robert Serra, por algunas de las personas que él extorsionaba, que eran sus guardaespaldas, y él los utilizaba como amantes o como esclavos sexuales. Y eso, vaya que de esas historias sí se han corrido muchas, muchas. De hecho, hay historias, pero volvemos al tema. Estos son presunciones. Se habla porque decían, bueno, pero ¿por qué Chávez tolera tanto a Diosdado Cabello? Y siempre salía uno por ahí, bueno, es que ellos han tenido sus relaciones y tal, porque Chávez es bisexual y tal. Puede ser, o sea, como puede ser una mentira, también puede ser real y totalmente creíble por las condiciones de lo que fue el régimen chavista. Pero claro, los complejos y también tus más oscuros deseos, tú también los proyectas, sobre todo cuando tú estás en una condición de poder. ¿Y qué condición de poder puede haber? O de poder, de tú ejercer tu voluntad sobre la del otro,
que en un cuarto de tortura o que en una cárcel humillando a una persona. Entonces, estoy convencido de que eso ocurría. Hay denuncias, sobre todo después del año 2017, llegaban personas a Ramo Verde donde decían, no, mira, a mí me amenazaron con violarme con un palo de escoba. Hay personas que dicen que llegaron a penetrarlos de cierta manera con algunas, vaya, con algunas herramientas por sus zonas íntimas. Esas cosas llegaron a ocurrir lamentablemente. Así fue como ellos hicieron que renunciara a Ponte, porque le metieron una cámara escondida en su despacho cuando estaba en el TCJ. A raíz de eso le exigieron la renuncia y lo consiguieron en un encuentro sexual, además muy fogoso, con Mónica Fernández, quien fue hace muchos años directora de prisiones y es abogado en ejercicio. ¿Algo más que agregar a este tema? Bueno, es que ese círculo íntimo de él era terriblemente enfermizo. Acuérdate que también hubo un momento, por ejemplo, que a Baduel, a Raúl Isaías Baduel, le metieron una cámara escondida en su habitación cuando era comandante del ejército, una cosa así, y lo sacaron en situaciones íntimas, personales, además, muy personales. El caso de Churio. El Churio, todo el mundo sabe que es un tipo que es gay, que las dos relaciones que ha tenido son relaciones por conveniencia. Entonces, ejemplos, si seguimos hurgando, vamos a seguir consiguiendo. El sistema terminó contaminando toda la estructura del poder venezolano. Es un sistema que perdió los límites morales. Porque además Chávez lo que tenía era una banda delictiva. Ahí los elementos que lo motivaban al principio era la venganza, la sed de él pasar factura, de cobrar todas las privaciones que le habían hecho. Después eso se fue transformando. Él se volvió como un cultor de su propia madre, de su abuela, y así fue, tú sabes, fue mutando hasta que al final demostró su condición, que era su condición gay. Eso era lo único que le interesaba, él mismo, su ego, y bueno, algunas veces algunos de sus hijos. Claro que sí. Si tú traficas con drogas, tú también las pruebas, las consumes. Ajá. Y recuérdate que aquí se busca de llegar a un nivel que en condiciones normales no llega. Entonces, yo diría que no solo la droga, el licor también, y sino que lo diga Luis Vicente León, que era el que le compraba el whisky en Miami a toda la revolución, se lo traía en barcos clandestinos por las Bahamas, porque eso era para las grandes francachelas, las grandes fiestas. Y recuérdate que el régimen cuando empezó hacía ver que aquí cada celebración de cada inauguración no había licor, no podía haber licor porque ellos no eran igual a la Cuarta República y satanizaban eso. Bueno, ellos no solo lo hacen con licor, con droga y con todo lo que te puedas imaginar para que todo el mundo esté contento, para que todo el mundo participe, para que todo el mundo esté en la revolución y todo el mundo esté involucrado, porque la perversión llegaba a tal nivel que te podían fotografiar, te podían filmar, y si tú tratabas de hablar, bueno, ahí te sacaban unas pruebas, o sea, te agarraban por el cuello. Hacían algo así, como con los corruptos. Chávez le llevaban los expedientes, y si no que lo diga el comandante Urdaneta Hernández, le llevaban los expedientes a los corruptos y le decían, déjalo así, déjalo así. ¿Por qué? Porque eso le servía a él, por si acaso este hombre se volteaba, le sacaban su expediente y quedaba mal ante la población y ante su familia. Bueno, pero para el caso de niños que yo sepa, era él era palero, él hizo, o sea, él cuando fue, cuando Caldera lo libera, y él fue a ese año en 1994, va en diciembre a Cuba, él se hace santero, después va balao, palero, y entonces usaba sacrificios de niños y de los lateros también en Caracas, 19 lateros para bañarse con sangre. Eso, bueno, los animales del zoológico del Pinar, el famoso tigre del Pinar, hizo una ceremonia también allá en los Valles del Tuy, en una de esas ciudades donde hizo, no me acuerdo el nombre, fue Santa Teresa, una de ellas, donde hay un cuartel militar, y esa noche también con el tigre del Pinar también hizo ceremonia. Llevo muchos años siendo bastante incómodo para la oposición, que ojo, la oposición también copió estas prácticas.
Y a mí en un momento, ya yo luego de que había salido en libertad por Instagram, hubo un momento por varios meses que me empezaban a escribir chicas que se veían muy voluptuosas, muy bonitas por Instagram. Y quiero conocerte y vamos a vernos y tal. Y entonces te puedo mandar una foto, pero mándame una foto primero y tal. Yo no caigo, yo siempre les pasaba un mensaje, yo les decía, muy buen intento, suerte para la próxima. Primero, porque ya yo sé por dónde viene la cosa. Y segundo, porque una persona del círculo interno de Voluntad Popular me dijo, te están escribiendo por Instagram, ¿verdad? Sí. Eso es para obtener una foto tuya, sea desnudo, sea alguna foto erótica que tú le quieras mandar a una persona y con eso ellos comprar o ganarse tu silencio y que se acaben las críticas. Al final, el verdadero escándalo no es la vida privada de nadie. El verdadero escándalo es cuando un sistema político convierte los secretos, los miedos y la intimidad humana en armas de control. El régimen aprendió muy temprano que un hombre controlado por sus secretos es un hombre sometido. Gracias por habernos acompañado. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro por Univista TV. Miami despierta, y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de una alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.